Regresamos a este espacio aquí en Radio Sefarada por Israel en Voz para conocer los temas que Israel Winnicki les acerca y nos acerca aquí en esta casa cada semana. Salom. Salom, ¿cómo están? Bueno, de vuelta aquí a este por Israel en Voz para que nos hables, Israel Winnicki, del día de Yom Ha'atzmaut. Sí, sabemos que primero vamos a aclarar algo. Yom Ha'atzmaut acá se recuerda según el calendario hebreo, o sea, el calendario lunar, el día 4 de Iyar. Claro, este año 4 de Iyar cae en viernes, entonces se adelanta el festejo para el 3. Primero voy a hacer un pequeño raconto de los sucesos que llevaron a la independencia de Israel. Partamos de la base de que siempre, para el pueblo judío, la tierra de Israel fue el imán o el leitmotiv de la vida. Por ejemplo, en las casas judías se solía dejar sin revocar un sector de la pared oriental de la misma, en la sala principal, como recuerdo de la destrucción del templo, o sea, un lugar que mostraba los ladrillos desnudos, en recuerdo de la destrucción. Muchos judíos pedían que en sus féretros se pusiera un poco de tierra de Israel para estar conectados, digamos, con su tierra. O mejor dicho, que esa tierra formara parte de sus huesos cuando el cuerpo se descompusiera, etc. Siempre hubo comunidades judías en Israel, en Hebrón, en Safed, en Tiberíades, en Iafo, en Haifa y sobre todo por supuesto en la ciudad de Jerusalén, era la comunidad principal. A mediados del siglo XIX empiezan a llegar otro tipo de judíos que van formando pequeñas aldeas que actualmente son ciudades dentro de Israel. En 1897 se sabe, se reúne el primer congreso sionista, empieza la inmigración de judíos a la tierra de Israel y organizan todo lo necesario para un Estado. Un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de gobierno, una central sindical, publicaciones, un idioma, escuelas en ese idioma. El idioma que se usaban era que se empezó a usar es el hebreo bíblico, pero modernizado. Es el único caso de una lengua antigua que se creía muerta, que de pronto cobró vida y se ayornó. Muy bien. Desde esa época el territorio estaba en manos turcas, se sabe, estalla la Primera Guerra Mundial, los turcos son expulsados por los británicos, la Sociedad de Naciones da el mandato del territorio que para los europeos se llamaba Palestina, para los árabes se llamaba en una época funda al-Quds, y posteriormente para los turcos otomanos fue la provincia de Siria meridional, dependiente del gobernador de Damasco, por eso Siria siempre reclama este territorio. Le da ese territorio, Palestina, a los británicos. ¿Qué es lo primero que hacen los británicos en 1922? 2 años después de que le concedieran el mandato, desgajan el 80% del territorio y se lo da al emir Abdullah, hijo de Faisal, nieto del emir Hussein de la Meca, que había sido sherife de la Meca y expulsado
de Arabia Saudita por los Ibn Saud, porque eran hashemitas, las guerras entre clanes que siempre hubo entre los árabes. Le da un territorio, ese 80% crea un estado, el Emirato Árabe Hashemita de Transjordania, la actual Jordania. Queda un 20% bajo dominio británico. Los británicos se desentienden de la declaración Balfour emitida en 1917, por el cual el gobierno de su majestad vería con agrado el establecimiento de un hogar judío en Palestina, de un hogar nacional judío en Palestina. Se desentienden de eso, cierran la entrada de inmigrantes en la época del nazismo. Trato de acelerarlo lo más posible porque es una historia muy larga. Claro. Termina la guerra, se descubre el horror de la Shoah, los grupos judíos de resistencia comienzan a actuar en forma más violenta, inclusive llegan a unirse para la lucha el Palmaj y el Irgun, que en una sola noche, la llamada la noche de los puentes, destruyen todos los puentes de ferrocarril que unían a la zona Israel con el resto del mundo. Finalmente, en 1947, Gran Bretaña dice basta y le tira el fardo a las Naciones Unidas. Se realiza la votación el 29 de noviembre de 1947 y se declara, se emite la declaración 181, avalada por por más de los 2/3 de la Asamblea General, por lo cual se divide ese 20% del territorio en dos estados. Uno árabe y otro judío. Los árabes rechazan la resolución, los judíos la aceptan. Y acá empezamos con la parte más interesante de la historia. En Alejandría, en diciembre de 1947, se reúnen en la casa del primer ministro de Egipto los jefes de gobierno o de la diplomacia de 7 países árabes y la Liga Árabe misma: Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Líbano y Transjordania. El octavo era el secretario general de la organización, Hassan Pasha. Estaban Mahmoud Nukrahi Pasha, primer ministro de Egipto, el príncipe Faisal de Arabia Saudita, el representante de los hashemitas de Irak, Nuri Said Pasha, Riyad Sol, primer ministro del Líbano, el sirio Jamil Mardam, refugiado en el Cairo, Yamin el-Husseini envía a su sobrino Abdelkader el-Husseini. Entre aquellos puntos se debatieron no solo la acción militar contra el futuro Estado judío, sino qué hacer con los árabes que habitaban el lugar, todos ellos campesinos civiles. Para solucionar esto, fueron citados en Damasco los representantes de las principales familias terratenientes. Esos campesinos árabes dependían en su mayoría de esos terratenientes, ya que eran los propietarios de las tierras donde ellos vivían. Y se les pidió que ordenaran a sus campesinos abandonar sus aldeas para facilitar las operaciones militares, prometiéndoles que se repartirían el botín una vez que los sionistas hubieran sido arrojados al mar. Muchos de esos terratenientes negociaron en secreto con la dirigencia judía para no perder sus tierras y sus cuentas bancarias. No todos los terratenientes acataron la orden y sus campesinos permanecieron en sus aldeas. Otros que no dependían de terratenientes tampoco las abandonaron, y muchos de ellos, como el caso de Abu Ghosh, colaboraron con los judíos durante la guerra. Estos formaron el núcleo de los actuales ciudadanos israelíes de origen árabe. Muy bien, estalla la guerra. Antes hubo presiones para que los judíos no declararan la independencia. ¿Quién es el que más presionó? Estados Unidos. Estados Unidos pedía que se postergara la declaración de independencia. No querían comprometerse de ninguna manera en el tema. Pero Ben Gurión dijo, ahora o nunca. Golda Meir se entrevistó
con Abdullah de Transjordania para pedirle que no entrara en la guerra. ¿Por qué fue directamente a él? Abdullah era más bien occidental. Aparte, los judíos sabían que el ejército de Transjordania no era el ejército de los otros países árabes. Los otros países árabes, por ejemplo Egipto, los comandantes del ejército eran amigos del rey, sin ninguna capacidad militar. El comandante del ejército sirio era un iraquí, Fauzi el-Kaudji, cuya única experiencia militar era haber sido cabo y asistente de un oficial turco durante la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo se hacía llamar mariscal y le gustaban los hermosos uniformes. Y así era con todos los ejércitos árabes. Pero la Legión Árabe de Transjordania estaba comandada por un general británico, el general Sir John Bagot Glubb, llamado Glubb Pasha, y todo el Estado Mayor era británico, y todo el entrenamiento era al estilo británico, y el armamento británico. Y los oficiales subalternos de origen transjordano habían seguido un curso de oficiales en la Escuela Militar Británica del Cairo. O sea, era un ejército disciplinado, organizado y bien armado. Y a ese le tenía más miedo Israel. A ese le tenían más miedo los judíos. Por eso Golda Meir fue a negociar con Abdullah. Lamentablemente no pudo convencerlo. Y debemos agradecer que Abdullah se fijó límites en sus avances cuando estalló la guerra, porque si hubiera querido, podría haber hecho un desastre, pero se fijó un límite. Ahora bien, como dije, hubo presiones. El 14 de mayo, el 4 de Iyar de 1948, Ben Gurión, contra viento y marea, declara la independencia. Ese mismo día, Israel es invadido. Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Decreta un embargo de armas para los combatientes. Eso favorecía a los árabes y perjudicaba a Israel. ¿Y quién proveyó de armamento a Israel? Checoslovaquia. Por orden, que ya en esa época estaba en la esfera de la Unión Soviética, por orden de Stalin, Checoslovaquia surtió de armas a Israel, aparte de comprar armamento en almacenes de rezago de la Segunda Guerra. Inclusive los primeros aviones de combate israelíes fueron Messerschmitt 5 Messerschmitt 109 de la antigua Luftwaffe nazi. Ahora bien, como se sabe, la guerra continuó, Israel venció, y ahora viene lo más actual. Todo lo demás es historia conocida, cómo se estableció el Estado, cómo tuvo que enfrentar a los árabes varias veces. Y hace un tiempo, yo escribí un artículo que se llama La utopía de la paz. Si me permiten, lo voy a leer. Adelante. Soy ciudadano israelí. Vivo en Israel con mi familia. Uno de mis grandes deseos es que de una vez por todas haya paz con los palestinos. Que ellos tengan su Estado junto a y no en lugar de Israel. Cualquier iniciativa lógica es, en mi humilde opinión, bienvenida. Pero, y siempre hay un pero, a esta altura considero que la paz y el Estado palestino son una utopía. Quizá me tilden de pesimista, pero creo que soy más realista que muchos que andan proclamando que se puede lograr la tan ansiada paz. ¿En qué baso mi pesimismo? Son varios los factores y los más relevantes son: ¿quién gobierna actualmente a los palestinos? ¿Fatah? ¿Hamás? Son dos facciones irreconciliables. Una gobierna la Franja de Gaza, la otra la margen oriental. Una es fundamentalista islámica, la otra laica. Una busca establecer bases en la margen oriental e instigar a la juventud a cometer atentados. La otra está ahogando financieramente a Gaza para empujar a Hamás a otra guerra con Israel. Guerra que sería la final para esa organización
ya de por sí debilitada. 2. No es ningún secreto que Abu Mazen está enfermo y ya los miembros de la dirigencia de la OLP se preparan para enfrentarse a muerte por el gobierno. Este enfrentamiento puede tener dos resultados posibles: o que asuma un dirigente pragmático que busque negociar, o que jamás aproveche esta lucha por el poder para establecerse definitivamente en el territorio de Fatah, lo que llevaría a un enfrentamiento con Israel y tal vez también con Jordania, que no toleraría a los fundamentalistas en su frontera. 3. Abu Mazen sigue proclamando sus condiciones, que él sabe que Israel nunca aceptará: retirada las líneas de 1967, Jerusalén Oriental y retorno de los refugiados, entre comillas, y pongo comillas en la palabra refugiados, porque los verdaderos refugiados, aquellos que salieron en 1948, son actualmente solo 20.000 y no 5 millones como pretenden hacer creer los palestinos. Tampoco sirve la solución de un Estado para dos pueblos, porque significaría el suicidio político y demográfico de Israel. 5. Ya no se puede seguir confiando en los acuerdos de Oslo, pues a esta altura no tienen razón de ser. ¿Cómo salir de este estancamiento? En mi opinión, lo más adecuado sería crear dos estados palestinos. Por un lado, en la margen oriental, un estado palestino que abarque los territorios de la Autoridad Palestina y el llamado Triángulo: Kafr Kara, Arada, Baqa al-Garbia, Fahem, Balance, Taibe, Kafr Qasim, Tira, Kafr Bara y Jaljulia, federado con Jordania, aunque ya este país rechazó esta opción. Y por el otro, que una fuerza internacional integrada por Israel, Estados Unidos, Rusia, Egipto y los países del Golfo destruya a los grupos terroristas de Gaza y la franja se declare territorio autónomo federado con Egipto. Sin embargo, por ahora esta situación no es viable, no al menos mientras no sepamos quién será el sucesor de Abu Mazen y mientras no caigan los grupos fundamentalistas de Gaza. Mientras tanto, seguiremos soñando con la utopía de la paz. En fin, deseo a todos y sobre todo a nuestra querida Medinat Israel, Yom Ha'atzmaut Sameach, y que sea un año de paz y salud, del año 73 del nacimiento del Estado. Pues que así sea. Nos despedimos aquí de todos los oyentes y de Israel Winicky. Gracias por compartir tus opiniones y este último artículo que ha cerrado la edición de hoy aquí en Por Israel en Voz. Gracias y será hasta la próxima, si Dios quiere. Les recordamos la página web www.porisrael.org. Hasta la próxima.